Hola, mi nombre es Aldo Valdés y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, RUP. Como parte de lo que vamos a ver, en este video está el proceso de desarrollo, la historia, características esenciales, otras prácticas y la estructura del proceso. Empecemos con lo que es un proceso de desarrollo. ¿Qué es un proceso de desarrollo de software? Define quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. Es decir, va a ayudar a los desarrolladores para determinar qué, cómo y cuándo deben hacer o deben cumplir ciertos requisitos, los requerimientos para el desarrollo del software. ¿Eso qué quiere decir? Que todo proceso de desarrollo de software tiene como entradas requisitos nuevos o modificados y tiene como salidas un sistema nuevo o modificado, comprendiendo que el software siempre evoluciona. No existe un proceso de software universal. Las características de cada proyecto, ya sea el equipo de desarrollo, los recursos, entre otros, exigen que el proceso sea configurable. Por eso nosotros en esta oportunidad vamos a ver lo que es el RUP. Hablemos un poco de la historia del RUP. Los creadores y fundadores de Rational son Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh. Jacobson, trabajando en Ericsson en 1967, propone el enfoque Ericsson, The Ericsson Approach. Jacobson en 1976 crea su compañía Objectory AB, como una contracción de las palabras en inglés Object Factory, una fábrica de objetos. Es también ese año que crea un lenguaje para la descripción y especificación. Un poco más de 10 años después, en 1987, Rational, a la cabeza de Grady Booch y James Rumbaugh, compra Objectory. Y en 1995 se lanza The Rational Approach, el enfoque Rational. En 1997, también de la compañía Rational y también de los creadores Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, UML se convierte en un estándar de la industria y aparece el Rational Objectory Process, el proceso Rational Objectory, como una conjunción de los enfoques de Rational y el enfoque Objectory de Jacobson. En 1998 se lanza Rational Unified Process. En 1999 ya se habla del Unified Software Development Process, el proceso de desarrollo de software unificado que da pie a las características finales del RUP en 2001. Sin embargo, en 2003, Rational Software se vende por $2.100 millones a IBM, convirtiéndose a partir de ese momento en IBM Rational Software. Hablemos de algunas características esenciales del RUP. La primera, que es un proceso dirigido por los casos de uso. Un caso de uso es, como ustedes observan en la pantalla, un diagrama donde se tienen monigotes como cliente, cocinero, cajero, administrador y acciones o casos de uso que están en los óvalos como hacer pedido, modificar pedido, confirmar pedido, tomar pedido, realizar pago, generar reportes, administrar mesas, entre otros. Entonces, se define un caso de uso
como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Entonces, decimos que los casos de uso van a representar los requisitos funcionales del sistema. También decimos que los casos de uso integran todo el trabajo, porque si consideramos el ciclo de vida clásico, en los requisitos se deben capturar, definir y validar los casos de uso. En el análisis y diseño y la implementación se deben realizar estos casos de uso, y en las pruebas se debe verificar que se satisfacen los casos de uso. Es decir, nosotros, a partir de un caso de uso, vamos a realizar el análisis, a partir de ese el diseño, vamos a realizar pruebas unitarias para obtener el caso de prueba, pero también a partir del caso de uso podemos obtener, a partir de pruebas funcionales, el caso de prueba. Finalmente decimos, el RUP se divide en 4 fases. La fase de inicio, concepción, elaboración, construcción y transición. Para cada una de ellas, los casos de uso han de ser realizados de acuerdo a la siguiente tabla. En la fase de inicio, el modelo de negocio se ha terminado en un 50-70%. En la fase de elaboración, casi el 100%, y en la fase de construcción, el 100%. Los casos de usos identificados en la fase de inicio son solo el 50%, en la fase de elaboración 80% o más y en la fase de construcción 100%. Los casos de uso descritos son el 10% en la fase de inicio, en la fase de elaboración entre el 40 al 80%, en la fase de construcción el 100%. Los casos de uso analizados en la fase de inicio el 5%, en la fase de elaboración entre el 20 y 40% y en la fase de construcción el 100%. Los casos de uso diseñados, implementados y probados en la fase de inicio son muy pocos, porque puede haber algo que se haya implementado relacionado al prototipo, simplemente para probar conceptos. En la fase de elaboración, menos del 10%, y en la fase de construcción, 10%. Muy bien, vamos a continuar en un siguiente video.